Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buah, Kim, hoy te traigo un tema que te va a explotar la cabeza, ¿vale? Te iba a preguntar, ¿qué día no me traes un tema que no me explota la cabeza? Bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, esto, el otro día pensaba, estamos haciendo un podcast de filosofía, pero es que a mí me apetece hablar un poco de todo, ¿no? O sea, justo ayer, no sé si te habrás enterado, no es el tema de hoy, pero lo quiero comentar un poco de pasada. A Sale ver. un nuevo virus, ¿sabes? Hostia, sí. El del crucero, ¿no? Sí, ¿Cómo se llamaba? el El de los roedores. hantavirus, no sé qué. Y digo, aunque sea un podcast de filosofía, se puede hablar de todo, ¿vale? Pero no es el tema de hoy. Lo trataremos la semana que viene si algo ha pasado más, ¿vale? Muy bien. Porque no quiero dar muchas vueltas con ese tema. Te traigo otro tema que es muy interesante. Va a ser como un juego, ¿vale? El tema de hoy es una hipótesis del cosmos, ¿vale? De cómo es la arquitectura del cosmos, cómo funciona el cosmos, ¿vale? Es, se llama el bosque oscuro, no sé si lo has escuchado. No, no estoy familiarizado. Únicamente de cuando comentamos posibles temas, futuros temas. Vale, Pero ilústrame un poco. vale, pues la hipótesis del bosque oscuro surge de una novela de ciencia ficción que escribió un chino, Liu Cixin, en el 2008. El libro tiene el mismo nombre, El bosque oscuro, y forma parte de la trilogía del problema de los tres cuerpos, ¿vale? Esto seguro que te suena, ha salido en Netflix. Pues en verdad no. ¿No te Así que suena? seguro que me suena, pero por el nombre vamos a ver a nivel de explicación si una vez entremos en materia si me suena más. Te, Pero por el nombre ahora te va a me tienes intrigado. te va a explotar la cabeza, ¿vale? El bosque oscuro, a ver, es una respuesta a la paradoja de Fermi. Esto sí que te suena. Sí, sí, sí. La paradoja de Fermi es, según la matemática, existe una alta probabilidad de que haya vida en otros planetas, ¿vale? Entonces la paradoja es, si tanta probabilidad hay, ¿por qué nadie nos ha contactado ni hemos visto vida fuera? ¿Vale? Entonces el bosque oscuro, la hipótesis del bosque oscuro Vale. da una respuesta a esta paradoja. ¿Por qué no hay nadie allá afuera? ¿Vale? Y aprovecho y comento que una de las frases que me marcaron, que es escalofriante, ¿no? A nivel de ciencia ficción, yo considero que hay una ciencia ficción más blanca y una ciencia ficción más terror, ¿vale? En plan, sería terror ficción. Hay una frase que dice, tanto si estamos solos en el cosmos como si tenemos compañía, ambas respuestas son igual de terroríficas. Es decir, estar solos en el universo sin nadie a quien acudir, nadie que nos ayude, ninguna referencia, la soledad cósmica es tan terrorífica como la existencia de otras civilizaciones que nos puedan amenazar, ¿sabes? Sí, 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 es verdad. Es verdad. Y, Y y bueno, cuando era pequeño miraba las estrellas y no entendía nada, pero ahora, como sé cosas, te traigo la hipótesis del bosque oscuro y vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Para explicarte el bosque vale, oscuro, ¿vale? ok, Cierra los ojos, ¿vale? vale. Imagínate que estás en el bosque, en un bosque de Andorra o en un bosque cualquiera, en un bosque muy frondoso, ¿vale? Ujú. Hay altas coníferas o los árboles estos secuoyas, es muy denso, muy espeso el bosque y te encuentras en la noche, ¿vale? Es una Vale. noche. Entonces, escuchas unos ruiditos, escuchas unos animales. ¿Cuál es tu reacción? ¿Decides actuar eh, o decides quedarte quieto y en silencio? ¿Cuál sería tu reacción? Hombre, mi reacción. Yo he estado de noche en medio de la montaña, solo.
y realmente cuando escuchas un ruido, porque hay un montón de animales, me pasó esto en Andorra, te cagas. Vale, Te cagas, aunque sepas que estás en un entorno que no hay osos, no hay lobos, no hay vale, coyotes, no hay nada, te cagas. vale. Entonces, lo que viene a plantear la hipótesis del bosque oscuro es que el cosmos es un bosque y podrían existir otras civilizaciones que están en silencio porque se aplica el mismo principio que tú aplicarías en un bosque oscuro. Es decir, como tú no sabes lo que hay más allá, tú te mantienes en silencio con miedo. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande y el beneficio es muy pequeño, ¿vale? Claro. Esto es teoría de juegos a nivel cósmico, ¿vale? Teoría de juegos es, por ejemplo, cómo los cavernícolas empezaron a participar de la vida social porque se dieron cuenta de que cazar a los mamuts en grupo era más fácil que hacerlo en solitario. Es decir, el balance riesgo-beneficio les sale a cuenta porque imagínate que tú y yo estamos en la sabana o somos cavernícolas, ¿vale? Sí. Esto, espérate, porque el bosque oscuro tiene muchas capas, no es tan simple, tiene varias capas de profundidad, ¿vale? Que me lo Vale. apunté porque es tan complejo, voy a hacer un refresco mientras te explico lo de la teoría de juegos, ¿la has escuchado? Sí, teoría de juegos hay al menos en economía, el caso famoso es el dilema del prisionero, ¿no? Vale, Sí. explícalo. Bueno, el dilema del prisionero es básicamente, imaginaros, no me acuerdo el ejemplo exacto, pero hay un robo, dos personas implicadas en el robo, los pillan, los tienen ambos en una cárcel, cada uno en su celda, y por lo tanto no pueden comunicarse entre ellos. Y el policía les ofrece lo siguiente, o les comenta lo siguiente. No sé si los comenta, pero se sabe lo siguiente, que es, si tú delatas al compañero, es decir, si uno digamos, los ladrones delata a su compañero, le dan una pena muy reducida. Imagínate que es de un año. Si nadie dice nada, pues la pena es de, lo invento, 3 años. Y si alguien es delatado, ¿vale? Por el otro, Es decir, que por el otro, es decir, claro, pues te caen 10. Me lo va, invento ahora, ¿eh? Después, matemáticamente, se tendría que tener los números exactos para ¿no? Determinar un poco, cuantificarlo, pero el punto es este. Entonces, eh, aquí entran temas de probabilidad, ¿no? Que dices, ¿qué es más probable? ¿Que el otro me delate o no? ¿Qué probabilidad tiene pues, cada uno de los prisioneros de salir pues, ganando, ¿no? Entonces, ¿qué es más probable que la otra persona escoja? Un poco viene a ser eso, ¿no, Raúl? O no sé si correcto. añadirías algo. Sí, de hecho me encanta este ejemplo, el dilema del prisionero, porque es una manera de trasladar este ejemplo, que es muy gráfico, muy visual, muy fácil de entender, a la naturaleza. Porque en la naturaleza se da el dilema del prisionero a diario, con este ejemplo que yo te hablaba de los cavernícolas. Tú como cavernícola puedes elegir cazar un conejo que no te supone ningún esfuerzo, pero la recompensa es muy pequeña, que estaríamos en el escenario en el que tú puedes... ¿cuál de los escenarios sería en el dilema del prisionero? Que tú, con poco riesgo, poca recompensa. Sí, digamos, este sería... A ver, tenemos que definir los otros escenarios, ¿no? Para... Los otros, vale, perdón, tienes razón. Eh, no es idéntica la comparación, pero para que os hagáis una idea, eh, podríamos juntarnos 5 seres humanos para cazar un mamut a riesgo de que alguno muera, pero comer durante meses. O cazar conejos a diario a riesgo de que muramos, pero de hambre. Entonces, se busca un equilibrio, ¿no? Entonces, cazar Exacto. una cabra, que nadie muere y todos comen. Eso sería el equilibrio, que sería que nadie confiesa, para que todos coman 3 años de prisión, pero nadie coma 10, porque la suma total de años es mayor. Porque si uno confiesa y se libera o tiene un año y el otro se come 10, son 11 años. Toca 5,5 por persona. En cambio, si nadie confiesa
que es el punto central, ¿no? Son 6 años. Entonces estamos hablando de 4 años menos de condena por este consenso. ¿Qué pasa? Ah, ¿Cuál es la gracia del dilema del prisionero? Que tú no sabes lo que va a decidir la otra persona. exacto. Ahí está el problema. En el cosmos es igual. En el cosmos las distancias son muy grandes. Tú no sabes lo que otra civilización piensa, lo que la otra civilización está planificando y de verdad, Incluso sale, digamos, del paradigma humano, ¿no? Que ya no es tanto lo que pensaría un humano, puedes asimilar más o menos qué pensaría en su situación. Ya estamos hablando de otras especies, todavía es, te claro. vas más. Entonces la hipótesis del bosque oscuro plantea lo siguiente. El cosmos es un bosque oscuro y todas las especies que han prosperado, es decir, todas las civilizaciones, o sea, estamos hablando de que el cosmos sigue una arquitectura evolucionista igual que seguiría una especie en el planeta. Es decir, tiene lógica. Si las especies evolucionan en la Tierra siguiendo la selección natural, estamos hablando de que el bosque oscuro es una selección natural a gran escala. Es decir, las civilizaciones que se han mantenido en silencio han sobrevivido y las que no han muerto. Por eso ahora nadie dice nada, nadie se comunica. Por eso no vemos vida. No es que no la veamos, es que está camuflada. ¿Qué opinas? No, exacto, tiene todo el sentido del mundo. Am, es selección natural al final. Y, y creo que, pues, es como todo, es un poco la estadística, ¿no? Creo que la probabilidad aplica, pues si tú aplicas, intentas aplicar la probabilidad o las matemáticas a una muestra pequeña, pues tendrás mejores resultados o peores. Pero algo que ya nos sirve a nivel humano, ¿no? Aplicándolo a una población todavía más grande, se debería dar también a nivel cósmico. Y por lo tanto, pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Exacto, o sea, al final uno tiende a pensar que estamos en un sistema cerrado, que es el planeta Tierra, que tiene sus delimitaciones, su atmósfera, su capa electromagnética que nos aísla, pero no es cierto porque formamos parte de un sistema mayor que es el cosmos. Entonces, si se ha dado la evolución dentro del planeta, se ha dado una evolución intergaláctica también a lo largo de los siglos y de los milenios. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una de las primeras capas, porque tiene varias capas el bosque oscuro, ¿vale? La primera capa es que el cosmos se somete a la selección natural, igual que el planeta. Esto es fácil de asimilar, ¿no? Pero luego otra capa, que esto lo he deducido yo de las consecuencias anteriores, ¿vale? La segunda capa es que el mal es la consecuencia lógica para obtener el equilibrio de los sistemas. Es decir, el mal no como lo conocemos. Yo le estoy dando una connotación, ¿no? Ahora te lo explicaré bien porque esto suena muy confuso. El mal es como la solución última matemáticamente para alcanzar el equilibrio. Y me preguntarás por qué. Pues porque en un bosque oscuro, si alguien hace algún ruido, se le elimina porque, o sea, en el bosque oscuro, tú como civilización, como no tienes comunicación con el otro, a ti te da miedo que la otra civilización un día decida destruirte a ti. Entonces, tú preventivamente destruyes a la otra civilización antes de que a ti te destruyan. ¿Entiendes? Sí. No, y sobre todo si crees que eres más grande que el otro. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, Me gusta mucho sí, esta segunda capa del bosque oscuro. Sí que había escuchado, al principio no sabía por dónde iban los tiros, pero la teoría del bosque oscuro.
Pero claro, si vas indagando, ¿no? Es como teoría de juegos tras teoría de juegos. Exacto. Y todo entonces pues empieza a coger un poco más de forma. Es, Sí. es una teoría de juegos a nivel super macroscópico, ¿no? Porque incluye, a mí lo que más me erizó los vellos, digamos, me puso los pelos de punta es el tema de la banalidad del mal, ¿vale? Porque nosotros ahora ya entramos más en psicología. A nosotros nos han educado de una manera en que le ponemos etiquetas a las cosas, ¿no? Hay cosas que son malas y cosas que son buenas. Dime algunos ejemplos, Kim. Hombre, malas, pues todo lo que es atentar contra la moral, ¿no? Por ejemplo, el robo, el asesinato, Claro, estafar, ¿no? Cosas buenas, pues normalmente lo que relaciona más directamente es el amor, el dar y no esperar nada a cambio. claro, el Eh, altruismo, bueno, cosas así. Pero exacto. nos damos de bruces con una realidad muy compleja, porque el lenguaje humano está muy limitado. Porque, por ejemplo, robar está mal, pero luego se dice, quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. ¿En qué quedamos? ¿Robar está mal o robar está mal, excepto si entramos ya en calificativos extraños? Entonces nos damos cuenta de que la realidad es tan compleja que no sabemos qué es el bien y el qué es el mal. O sea, uno cuando madura, yo, Kim, te soy sincero, a medida que pasan los años, tengo menos claro qué es el bien y qué es el mal. Esto lo hemos estudiado. Va a salir muchas veces este tema, la banalidad del mal. Cómo al final se disuelve la ética, se disuelve la moral, porque hay otras condiciones que imperan y que gobiernan por encima de la ética. Por ejemplo, la, la, la selección natural es una fuerza mayor que la ética. ¿Por qué? Porque el cocodrilo se va a comer a la cabra sin tener en cuenta los sentimientos de la cabra, porque es la naturaleza. Uf, aquí hay muchos temas interesantes, ¿eh? Podríamos hablar de veganismo, Sí, de esto es abrir un melón. Sí, me sí, sí, gusta, sí. podemos hablar de lo que Incluso quieras. también yo simplemente pongo esto en la mesa. No sé si te va a servir a futuro o de inspiración, un poco al rollo brainstorming, pero creo que la ética también puede venir muy condicionada por la religión. Al menos no tanto ahora, pero por ejemplo al cristianismo. El cristianismo dice que perdones, ¿no? De incluso Sí, perdonar a los deudores, ¿no? Aunque, e incluso al enemigo. En cambio, por ejemplo, el judaísmo dice, hombre, quien te ha intentado hacer daño, un enemigo es un enemigo. sí. Aquí, bueno, entonces, como sociedad, hemos estado nos han dado mucha forma, ¿no? A la religión y creo que también culturalmente todavía Sí. pues nos define. Bueno, te tengo que decir que por fin el café me ha subido y he alcanzado la iluminación. Y te iba a hablar solo del bosque oscuro, pero digo, es que nos vamos a encorsetar demasiado. Y aquí han salido muchos temas a la palestra que me encantaría debatir contigo un poco, porque has sacado el tema de la religión y me ha parecido muy acertado, porque al fin y al cabo, esto era otro tema que quería tratar, religión versus ciencia. La religión es una forma de ciencia y la ciencia es una forma de religión. Si tú te cierras en banda y dices, no, la religión no tiene ni idea, al final eres dogmático y eres sectario. Entonces yo acepto cosas de la religión. Había un filósofo que no sé qué filósofo era que decía, la religión es la moral de los débiles. ¿Por qué? Porque la religión al final es una moral o una ética que te han impuesto, que te han, entre comillas, adoctrinado, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la religión es tan estricta, tan dogmática como se piensa a nivel Mm. cosmovisión? Sí, es interesante. Creo que hay parte de razón en lo que has dicho, de que al final la religión pues te da unos guidelines, ¿no? Unos pasos, unas conductas a seguir, unos protocolos, y por lo tanto es algo que te viene dado y ya creado, ¿no? Es decir, pues sigue esto. Versus
lo que sería, digamos, filosofar, que es cuestionarte Sí. todo. Y en base a todo lo que te cuestionas, pues te creas tu propio dogma, filosofía de vida. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que, ¿cómo lo habías dicho antes? Que la religión es, La moral de los débiles. sí, podríamos decir de los débiles por un tema de eso, de no hace falta cuestionarte nada, pero también hay casuísticas que hay gente muy crítica, muy estudiosa y que incluso después de hacer su, digamos, proceso de critical thinking, pues se queda con la religión Sí. y, Te, pues perfectamente. te voy a hacer al hilo de todo esto, porque no me quiero salir del bosque oscuro, ¿no? Voy a retomar un poco que la religión, al final, es hermana de la ciencia porque intenta dar respuesta a lo que no entendemos, ¿vale? La religión, no sé si en todas las religiones, pero en la gran mayoría hablan de una explosión inicial que se refiere al Big Bang, ¿vale? El origen cósmico. Dios es la causa incausada, es decir, yo como científico, como ingeniero, soy determinista, es decir, pienso que todo sucede por unas causas y por unas leyes físicas, ¿vale? Es como una mesa de billar. Si yo le doy a la bola blanca le da a la roja a la verde y la verde a la negra y la negra entra, eso es física, eso es un sistema determinista, ¿no? Luego, Sí. existe una causa incausada que ha originado todo. Eso es Dios, ¿vale? Mm. Entonces, Sí, sí, no, es súper curioso que eso mismo, ¿no? Que haya tantas similitudes entre explicación científica, religión. Es, ahí hay algo hay que... algo. Sí. Luego te quería comentar, antes de que se me olvide, de que he desarrollado, entre comillas, como una hipótesis sobre los estadios del pensamiento, o sea, como a nivel de abstracción del universo, de cómo el humano concibe el universo a medida que se va educando, ¿vale? Es decir, cuando eres un niño es muy fácil creer en Dios, porque tú ves a Jesucristo en la cruz, es intimidante, por lo menos te da respeto, ¿no? Sí. Entonces tú como niño, que no sabes nada de ciencia, nada de filosofía, crees en Dios. Yo por lo menos de pequeño yo creía en que había un Dios, ¿vale? Luego poco a poco Ujú. me di cuenta de que de pequeño sobre todo, por eso lo llamo los estadios de abstracción, ¿no? Porque son estadios, son el primer estadio, esto ya es psicología, filosofía. El primer estadio es que uno cree en Dios porque no está educado, ¿vale? Es muy fácil creer en Dios, sobre todo civilizaciones antiguas, la religión estaba muy extendida, más que ahora. O sea, si haces un estudio ahora, te vas a dar cuenta de que mucha gente o es agnóstica o atea en comparación con épocas pasadas, ¿vale? Ujú. En cambio, cuando te empiezas a educar, empiezas a te puedes convertir en ateo o en agnóstico, ¿vale? Por ejemplo, cuando te empiezan a explicar las leyes de la física, el Big Bang, ¿no? Dices, no creo en Dios porque todo es por las leyes de la física. Pero luego hay un tercer estadio que es vuelta a empezar. Como yo sé que el Big Bang es una causa incausada, creo que tiene que existir una inteligencia cósmica, ¿vale? Que yo estoy en este estadio, o sea, yo soy agnóstico, pero no porque no crea en Dios, sino porque yo no sé, yo no creo en ninguna religión. O sea, yo creo en que hay algo, ¿entiendes? Porque es la causa Sí. incausada. Yo creo en la causa incausada, pero no soy seguidor ni devoto de ninguna religión. No, no, a ver, mm, hay muchas religiones, hay muchas creencias, ¿no? Pero creo que un elemento de una comunalidad es que todo el mundo, o una gran mayoría, piensa que por A o por B, el motivo causante, pues ahí está, ¿no? Y al final es darle un nombre o una forma, pero, pero es que ahí está, no hay duda.
O sea, a mí lo que me produce más FOMO, ¿sabes lo que es el FOMO? ¿Es Fear? No, Sí, sí, no. Fear of Missing Out. Ah, ya. O sea, Sí, lo que sí. más FOMO me produce es morir y no saber qué es el universo. O sea, a mí me da pavor, o sea, yo quiero vivir el máximo de años para saber, porque esto es una paranoia. O sea, esto es real, como el título del podcast, nada es real, ¿no? ¿Qué Sí. es la realidad? O sea, estamos en un universo cuyas fronteras no conocemos, cuyo origen no conocemos, cuyo propósito no conocemos y a mí me pica la curiosidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa todo esto? Que tengo otro día, otro tema, que es otra hipótesis del cosmos, ¿vale? Parecida al bosque oscuro, o Ujú. sea, pero no parecida, sino va por otro, tiene otro sentido, pero también es una teoría del cosmos y, o sea, a mí lo que más FOMO me produce es, es morir y no saber, no saber nada. O sea, morir ignorante al final. Mm. Sí. No sé si estoy de acuerdo contigo aquí. No sé si a mí me produce eso. Pero por naturaleza soy muy Te da curioso y por lo igual. tanto me encantaría. Aquí hay el eterno debate de ¿qué prefieres? El blue pill, red pill, Exacto. ¿no? ¿Prefieres ser ignorante de lo que realmente hay detrás? Bueno, para dar un poco más de contexto, la pregunta de Matrix, ¿no? Que se hace, Sí. escoges esta píldora, La azul, eh, la azul, que era precisamente pues, creo ignorante, que era la de ignorante, ¿no? sí. Ignorante, mañana te vas a levantar en tu cama, vas a pensar que todo esto es un sueño y Y vas nada a ser más. millonario. Sí, es decir, vas a vivir una realidad Acomodada. que sí, sí, sí. O te despiertas y conoces la cruda realidad, pero no hay vuelta atrás. Exacto. Y realmente la realidad era durísima, ¿no? Sí. Ah, es jodido, ¿eh? Esta digamos, Pues decisión. me gusta lo que comentas porque no había caído en cuenta de que el precio de saberlo todo es precisamente el peso de conocer, pues, el precio. Al final la filosofía, aquí volvemos a los orígenes, la filosofía es el camino, el destino no existe, ¿entiendes? O sea, es como la felicidad es el camino, no un destino. Es Sí, como todo en la vida, la carrera, una carrera que tú estudias es el camino. Cuando ya has acabado ya no hay más. Un mal ejemplo, sí, sí. porque sí que hay más, pero ya me entendéis. Sí, en Sí. este caso sí hay más, pero bueno, ya me entendéis. Casi todo en la vida es el camino, entonces. eh, yo creo, aquí voy a hacer una referencia muy friki. No sé si conoces la novela El autoestopista galáctico. Espera, no sé si se llama así. Voy a buscar el título exacto. Es una novela muy cortita, me la leí en un fin de semana. El autoestopista. Te voy a decir No sé por qué me Ah, suena, sí, ¿eh? O perdona. no me sorprende el título, no Guía sé. del autoestopista galáctico. Es ciencia ficción comedia, ¿vale? Es como una mezcla. Te explico. Tiene que ver con la crisis de vivienda que te he comentado. Es que todo está tan interrelacionado que yo no puedo dejar ningún detalle, nada en el tintero, ¿vale? Es un hombre que está cuidando su jardín y de repente aparece un ovni, ¿vale? Y le dice, Vale. este planeta está bloqueando una ruta intergaláctica que estamos construyendo, ¿no? Es como cuando Vale. tú tienes una casa y te dicen, vamos a derrumbar esta casa porque aquí hay que hacer un rascacielos, ¿vale? Pues eso, pero a nivel intergaláctico, ¿vale? Ok. Aparece una nave y le dice al hombre, tu casa está justo en la línea intergaláctica de no sé qué, ¿vale? Es putada, ¿eh? Justamente, Esta tío, qué guía mala suerte. no es una autopista aquí. No, no, la vía Sí, intergaláctica. sí, o Joder tú. sea, es la vía que comunica Orión con Saturno, Sí. una movida que dices, hostia, me he levantado con el pie izquierdo, ¿no? Y esta novela es muy bonita porque te das cuenta de que las preguntas
son más importantes que la propia respuesta, ¿vale? Porque en esta novela tienen una, tienen una máquina que es como una IA, es decir, es un supercomputadora que puede saberlo todo. Y entonces le preguntan, ¿cuál es el sentido del universo? ¿O cuál es el origen del universo? Algo así, una pregunta muy abstracta que, no sé si lo he comentado, pero el ser humano no está preparado para una respuesta porque al fin y al cabo somos sistemas limitados, nuestro cerebro tiene un número de neuronas limitado, nuestra capacidad de cómputo es limitada, entonces, ¿realmente somos capaces de entender lo que es el cosmos? O sea, lo que decía Einstein es que lo más incomprensible es que el universo sea comprensible, ¿no? Y entonces, ya cerrando el tema de la guía del autoestopista galáctico, cuando le preguntan a la máquina, es que tiene parte de comedia y parte de razón, porque cuando le preguntan a la máquina em, cuál es el origen del universo, la máquina responde 42. Y claro, y se quedan. ¿Cómo que 42? No me has respuesto nada. Claro, pero es que la pregunta era el problema, no la respuesta, ¿entiendes? Que estaba, digamos, que fue una coordenada, una referencia en el tiempo, Mira, o al te tiempo leo. guía. El número 42, según la novela La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, este es el resultado final calculado por el superordenador Pensamiento Profundo tras 7,5 millones de años de búsqueda para encontrar la respuesta a la pregunta definitiva sobre la vida, el universo y todo lo demás. Ujú. ¿Vale? Es una broma cósmica. Adams eligió el número al azar porque le parecía un número ordinario y gracioso, sin un significado matemático o filosófico oculto. Sin embargo, lo que consiguió es al revés, o sea, el autor eligió un número al azar, sin un significado filosófico, y obtuvo una filosofía de gran peso, porque obtuvo que Sí. la respuesta no importa, lo que importa es la pregunta. Ajá. Hostia, me ha encantado y menuda anécdota que nos trae una novela muy cortita, ¿no? Has dicho que te la leíste en un fin Sí, de semana. es muy divertido porque si te gusta la ciencia ficción, es una novela muy ligera que se aleja de otras ficciones que son así como muy técnicas y muy pesadas, ¿no? Entonces es divertida, la verdad. Me lo prestaron el libro y enseguida me lo leí porque es una lectura muy ligera y aprendes mucho. De verdad, con estos detalles de... yo tengo un radar, Kim. Para las novelas, cuando llevan un mensaje, yo enseguida lo capto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy bien. Volviendo al Bosque Oscuro, ¿no? Que estábamos Correcto, en las distintas capas. Habíamos visto la capa inicial, ¿no? Con la teoría de juegos. correcto. ¿Qué más capas, digamos, le podemos encontrar al Bosque Oscuro? La capa de la banalidad del mal que quedaba un poco por desarrollar, ¿no? ¿Qué es la banalidad Sí. del mal? El tema, la verdad es que lo tengo un poco oxidado, la banalidad del mal, pero básicamente la banalidad del mal, o sea, habla de que como el mal entendido a nivel, lo que, retomando el tema religioso, el mal, a nivel, en el imaginario colectivo, el mal está muy claro, pero luego, cuando se traduce a los sistemas naturales, el mal ya no existe. Ya empezamos a olvidar lo que es el bien y el mal, la barrera se disuelve, ¿no? ¿Qué Ujú. opinas de todo esto? Es muy interesante. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el mal y el bien es humano, es decir, viene definido por el humano. Incluso iba a decir, yo al menos he visto algunos vídeos de animales ayudando a otros animales, ¿no? Entonces, ¿qué es que simulan comportamientos humanos? ¿Existe realmente? No lo sé. Yo creo que sí que en parte viene definido por el humano y, y por lo tanto pues es importante, pero después vemos estos elementos en los animales y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Una anomalía o no?
No lo sé, Raúl, es una pregunta muy interesante. No sé, no sé cómo lo ves tú. Mira, yo quería hacer un podcast improvisado, pero no puedo evitar, mi curiosidad me gobierna y he hecho una pequeña búsqueda, ¿vale? Y el concepto de la banalidad del mal fue acuñado por Hannah Arendt, ¿vale? Acuñó la banalidad del mal para describir cómo actos atroces pueden ser realizados por personas normales que simplemente siguen reglas. Es decir, una civilización en su conjunto es muy fácil que extermine a otra civilización, ¿vale? Lo estamos viendo en el propio planeta. Si en el propio Sí, planeta hay guerras, ¿no? Es tan sencillo que entre planetas los haya también. sí, sí, Es extrapolarlo. extrapolarlo a una escala cósmica. Es una deshumanización total, porque para una civilización avanzada, que aquí viene la cosa, tú cuando matas a una hormiga no te sientes mal, porque está en una escala de moral inferior. Nosotros podemos ser hormigas para otros alienígenas. Sí, sí, incluso yo creo que hoy en día incluso hay humanos que ven otros humanos como hormigas. Imagínate. Correcto. Sí, es verdad que el sizing, ¿no? Y eso pasa, otro nivel serían plantas, que después hay de todo, ¿eh? Hay gente que es, o hay culturas que pues, donde creen en encarnación, ¿no? Y entonces, pues, son muy, muy respetuosas con todos los animales, pero sí, Y luego, bueno, aquí es que me gusta ser lo más riguroso posible y en un podcast improvisado vamos a cometer muchos errores, pero dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, la estética de la destrucción. Cuando la destrucción se reduce a un solo clic, deja de ser mal y empieza a ser eficiencia o burocracia. Es decir, a ti te dan un botón, te dicen, con este botón vas a exterminar a no sé cuántas especies invasoras. Tú ya ni te planteas, porque como es un simple botón, al final el mal se reduce a la estética de un simple botón. entonces el mal, que es una percepción, es decir, es el acto en sí o es cómo se percibe el acto, porque el acto es el mismo, aprietes un botón o Claro, envíes un escuadrón a caballo pues a... claro, ¿No? al final estamos hablando de aquí entran muchos temas en juego, ¿no? Entra el tema del fin justifica los medios, cosas así, ¿no? Porque tú para evitar un mal mayor, por ejemplo, imagínate que hay una civilización B que dentro de 5.000 trillones de años va a arrasar con todo el cosmos. ¿Tú lo destruirías sabiendo que va a ocurrir eso? Porque al final estamos en el momento presente y tú estás cometiendo una atrocidad en el momento presente y estás juzgando por algo que todavía no ha Sí. ocurrido. Esto es como el Marvel, no sé quién fue, cuando inventaron la máquina del tiempo. Dijeron eso, ¿no? ¿Y si viajamos al pasado, nos cargamos a Thanos cuando era Exacto. un bebé, ¿no? Eh, pf, hostia, esto es jodido, ¿eh? Pero ¿Y bueno, hay la variable tiempo. ¿Tú qué harías, Raúl? Yo no sé, yo yo qué haría? si dependiera de todo, al final, Yo mira, últimamente como estoy adoptando una postura más estoica, yo dejaría las cosas fluir. Es decir, yo optaría por la no intervención. Porque esto es como el problema de, no sé si lo has escuchado, el problema del convoy. ¿Te suena? no, no Este, me este suena. tema saldrá muchísimas veces en los podcasts. El problema del convoy es, eh, hay un tren a alta velocidad y tú tienes la palanca, ¿vale? En Vale, una sí. de las vías hay no sé quién y en otra de las vías hay otro. ¿Tú qué harías? En una de las vías hay alguien que se ha puesto en su propia voluntad y en otra de las vías hay alguien que está por accidente. Si tú accionas la palanca, gira hacia el que se ha puesto por propia voluntad. ¿Qué pasa? Que el hecho de actuar, por eso estoy hablando de mi Claro. postura de no intervención, porque yo al intervenir estoy matando, ¿entiendes?
Aunque, Sí, ya te haces partícipe de la sí, pero situación. aunque si no Uf, participo, estoy también. pasivamente, estoy realizando una omisión de socorro. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Hostia, esto es eterno debate, O sea esto, que al final, No te sabría decir casi. exactamente es el eterno debate que después enlaza con la robótica, ¿no? De que si los robots deben tener ética, porque si no pueden cometer atrocidades. Una cosa, un tema conecta con otro y al final es un tema irresoluble. Estamos en un círculo vicioso en el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque si nosotros no conocemos el cosmos, ni tenemos herramientas para conocerlo, y nuestro cerebro es limitado porque tiene su capacidad definida de cómputo, realmente no podemos salir, estamos encasillados, ¿entiendes? O sea, la filosofía nunca se va a resolver porque no tenemos las herramientas para resolverla y a su vez no tenemos herramientas porque no resolvemos la filosofía, porque podríamos hacer como en la novela del autoestopista galáctico, una supercomputadora que nos diera la respuesta, pero somos humanos que no tenemos capacidad de Claro, formular una pregunta. claro, claro, claro. No, al final yo creo, Raúl, la solución, quien no se ha escuchado nuestro primer podcast, que se lo escuche, pero creo que la solución es ser unos estoicos, Sí, ¿no? Como decías antes, y preocuparse de realmente lo que podemos llegar a preocuparnos y marcar la diferencia, porque es eso mismo, cuando se te escapa de tu entendimiento, no solo las respuestas, las preguntas a veces también, ¿no? No puedes intentar hacer según que intentar eh, iniciar el GTA V en un ordenador del Windows 95, ¿no? Es imposible, ¿no? exacto. Es un poco lo mismo. Lo único es que creo que la complejidad pese a saber que es imposible, ¿no? El entendimiento el por qué insistimos, por qué nos continúa, digamos, comiendo por dentro, es un poco como quien te dice, es definir algo que no puedes definir ni entender, o intentar definir un color, ¿no? Hay otras especies que ven otros colores Sí. y es como que es imposible. Por eso creo que continuamente es un tema eterno que no se da, digamos, por zanjado. Pese a saber que por limitaciones Sí. humanas no podemos abarcarlo. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿tú prefieres la pastilla azul? Um, yo te diría, yo te diría que sí, la pastilla azul, pero claro, creo que tendríamos que definir un poco lo que, como mínimo el punto de partida de la realidad que estamos. Si sería esta realidad actual, ¿no? Es decir, pues por suerte vivo en un país que no hay hambruna, no hay guerras directas afectándome a mí, o cuál sería la realidad, ¿no? Porque con esa realidad es la que te quedas con la pastilla Sí. azul. O sea, Eh, pero claro, es sí. que podría llegar a ser tan jodido la pastilla roja. Porque una cosa Es, es lo que vemos en Matrix, ¿no? Como luchan y tal, que también hay una parte muy jodida, ¿no? Pero es que, sí, tela, ¿eh? tengo aquí dos ideas que me han surgido a medida que hablabas. Primero, pienso que Matrix tiene un error. O sea, está guay el tema de la pastilla azul y la pastilla roja, porque al final estás materializando una decisión, pero creo que la pastilla roja no existe por definición, porque la pastilla roja, si tú tomas la pastilla roja y ves la Matrix, dentro de la Matrix hay otra Matrix. Es como, no sé si has visto el final de Men in Black, que hay un mundo dentro de otro. Pues dentro Sí, de la sí. Matrix te tendrían que volver a ofrecer la pastilla azul y la roja y así infinitamente. O sea, yo creo que no hay pastilla roja definitiva. Son como dimensiones, ¿no? Varios O niveles. sea, varios niveles de abstracción o de conocimiento o de implicación o de conciencia, y llámalo como quieras. Hay varios niveles de conciencia, o sea, tú puedes salir de la caverna, por ejemplo, si yo estuviera en una secta, que esto es otro tema de los podcasts, si yo estuviera en una Mm. secta y abriese los ojos, tú me dijeras, Raúl, estás en una secta por esto, esto y esto, y yo me diera cuenta al final y saliera de la secta, saldría de una secta a otra,
porque al final el sistema está corrupto, vivimos en una secta, ¿no? Porque la economía está mal, la política está mal, hay guerras, el planeta es otra secta. Si salgo del planeta estaré en otra. Y así sucesivamente. Entonces, a nivel de conciencia he ascendido un rango de conciencia, porque he pasado de la coerción de un pequeño entorno a la coerción global y luego a la coerción intergaláctica, ¿vale? Entonces Sí. yo creo que no hay pastilla roja definitiva. O sea, yo creo que es una falacia la pastilla roja de Matrix. Yo creo que es... Sí. ah, Bueno, incluso en Matrix, creo que, no sé si es la segunda película, pero que Neo, el protagonista, consigue utilizar, digamos, los poderes que tenía dentro de la Matrix, ¿no? El parar las balas, no sé si era, pues para unas máquinas, pero en su realidad. Y allí dejan caer como es, ¿no? Es decir, pero ¿qué es esto entonces? ¿Otra realidad? Perdona, ¿otro Matrix dentro del Matrix? mira. No se resuelve dentro de la película, pero lo dejan caer con modo de, bueno, no sabes nunca si estás despierto, ¿no? Es como el origen, Exacto. las varias capas, ¿no? Sí. que hay, Va- es, varias o bueno, infinitas al final. o infinitas. Entonces, tú, Raúl, ¿qué dirías? ¿Te quedas en una de esas capas si te favorece mínimamente? ¿O dices, voy más allá y me arriesgo, digamos, a darme de narices con algo serio? Y no tanto por vivir una realidad. Imagínate que te das de narices, ¿no? Piensas que has vivido una vida plena en esta dimensión, ¿no? Y despiertas y es muy distinta a la Sí. realidad. No tiene que por qué ser mala, ¿no? Pero que te afecte Bueno, psicológicamente. a ver, me ha pasado algo similar. Lo he estado comentando contigo antes, que el paso a la edad adulta es un choque de bruces con una realidad distinta a la que nos pintaron, ¿no? Constantemente a lo largo de la vida salimos de la Matrix, salimos de la caverna, ¿no? Sucesivamente. ¿Qué opino yo al respecto? Mi yo filosófico opina que siempre es mejor salir de avanzar en un... Esto podría ser una teoría filosófica, no sé si se ha planteado con esta nomenclatura, pero el nivel de conciencia, yo siempre abogo por avanzar en nivel de conciencia porque quiero que la filosofía siempre sea más sofisticada, ¿no? Yo prefiero que la filosofía avance, ¿no? Pero porque para mí la filosofía es el camino, ¿no? Y avanzar significa que estás marcando un camino. Entonces, nunca me quedaría en un estadio de conciencia porque significaría que no estoy haciendo la filosofía. Luego entran temas de frustración porque siempre es como un videojuego infinito. Estás en el nivel 99 y crees que el 100 es el último y no, hay Sí. 102 y luego hay 100. Y hay escalas de poder, ¿no? Y todo el rato, pues como que no se Eso termina es un nunca, ¿no? juego infinito y al final la gracia es el viaje. Sí, sí, la gracia es el viaje. Entonces yo apoyo por avanzar. Pero ¿Y crees que, perdona que te corte, crees que podríamos introducir algo de estoicismo aquí? Es decir, bueno, por una parte tengo esa dualidad interna, ¿no? Que comentamos en el otro podcast, es decir, mi yo Kim supervivencial, ¿no? De más humano, más primitivo, dice, quédate con lo conocido, ¿no? No te vayas a buscar, no vayas afuera al bosque oscuro, ¿no? Lo enlaza un poco también con sí, el otro, quédate aquí. Y el otro, la otra, digamos, mm, entidad dice, pues exactamente como decías, ¿no? Tienes que ir pues, incrementando, ¿no? niveles de conciencia y ser un poco más libre, más crítico correcto. y continuar en esa dirección. Vale, pues enlazándolo un poco, me gusta que enlaces el estoicismo con el bosque oscuro porque al final tiene mucho que ver, ¿no? Y realmente conocer otros sistemas o atreverse a dar el salto, bueno, en psicología se habla mucho de la zona de confort, ¿no? Los humanos hemos enviado sondas, enviamos señales continuamente que salen del planeta y si nos acogemos a la hipótesis del bosque oscuro es un error,
porque significa que nos van a exterminar, ¿vale? ¿Qué Tal pasa? cual. Que como científico, como filósofo, pienso que vale la pena el riesgo, porque al final tú no vas a saber, no vas a salir de la incertidumbre. Entonces, la vida al final se trata de asimilar un nivel de incertidumbre que es muy alto, que tú le preguntas a cualquier persona que no sea tan académica como nosotros y no va a saber ni por dónde empezar, no va a saber decirte, ¿cómo qué nivel de incertidumbre? A ver, yo tengo muy poco control, es decir, mi nivel de incertidumbre es del 99%. El 1% es a qué hora me levanto, qué hago durante el día, qué leo, qué escribo, qué amigos tengo, qué como, qué bebo, qué deporte hago, qué estudio. Eso es mi 1%. El 99% es todo el mundo exterior, es todos los demás seres humanos que me influyen porque estamos en el mismo sistema. Entonces, desde el punto de vista estoico, significa aceptar la incertidumbre estoicamente, es decir, significa aprender a convivir con este nivel de incertidumbre, es decir, la hipótesis del bosque oscuro tiene mucho sentido, pero realmente no nos tenemos que dejar intimidar por una hipótesis que sí que puede ser cierta en un gran porcentaje, pero nuestra convicción o nuestra determinación científica puede llegar a ser más poderosa o que tenga un mayor peso. Sí, siempre. Otro principio sí, pues como hablábamos antes de teoría de prisionero, ¿no? De teoría de juegos. El ratio rentabilidad-riesgo, ¿no? Sí. Riesgo-beneficio. Y todo lo que se puede lograr a nivel científico, pues por supuesto, puede tener mucho más peso. Sí, sí. Entonces, ¿Hay alguna forma de aplicarlo, digamos, esto a nuestra vida sí, cotidiana, un poco más para tangibilizarlo, un poco, claro. bajando un poco del cosmos Vale, en la a... vida cotidiana es lo que se llama prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Este es el eslogan del bosque oscuro, porque en el bosque oscuro encontrarás civilizaciones pacíficas que se acogen a la hipótesis del bosque oscuro, es decir, incluso una civilización que nos pueda curar todas las enfermedades, pero no nos arriesgamos porque pensamos, es que el coste es superior al beneficio, ¿vale? Y en la vida diaria es igual. No voy a hablar con aquella persona porque, ¿y si me rechaza? ¿No? Eso es el bosque oscuro, porque tú no sabes esa persona cómo va a reaccionar. Igual esa persona te resuelve la vida. A lo mejor hablas con un desconocido, tú tienes prejuicios y te lanzas a hablar con un Sí, desconocido y te resuelve la vida, te da un trabajo, es una grandiosa persona y os hacéis amigos. Eso es el bosque oscuro. La mayoría de la gente, yo incluido, porque estoy en esta etapa de transición, no se atreverían a hablar con un desconocido. Mira, te pongo un ejemplo más tangible. El día que... Esto ya tiene que ver con el podcast anterior. El día que tuve la primera toma de contacto con el trabajo, sentí un chute de dopamina. En plan, yo iba por la calle y hablaba con todo el mundo, porque sentía que no tenía nada que ocultar. En cambio, el Raúl de ahora está más inhibido, porque pienso, si me preguntan, o sea, no lo pienso conscientemente, es inconsciente. Yo pienso, si voy por la calle y hablo con alguna chavala que me guste, una chavala de buen ver, le digo, hey, ¿qué tal? Como soy yo, y sale el tema del trabajo, tendré que agachar la cabeza y decir, pues me va mal, no estoy encontrando trabajo. En cambio, como venía del trabajo, hablaba con sí, gente, porque es como que si me preguntan ya tengo por dónde salir, ¿entiendes? sí. Sí, sí, no, es curioso. Y lo más curioso, aplicándolo en esta situación, ¿no? Un poco más cotidiana, es que, claro, toda esta inseguridad o seguridad, tú la proyectas, pero la otra persona no tiene ni idea. Un desconocido por la calle no tiene ni idea si tú trabajas, si no, si te va bien, si no. Claro, Entonces, es curioso, pero al final todo se resume en ti, ¿no? Lo que puedes hacer, cómo puedes proyectarte.
Un poco... Es que a mí me encanta el estoicismo, cuando me lo introduciste el otro día. Eh, entonces, como decías, puedes estar más limitado no por estos factores externos, pero la diferencia que puedes hacer, y todos nos hemos encontrado en una situación que estás un poco más vulnerable y por lo tanto, pues proyectas menos, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, yo creo que al final dices que la otra persona no sabe nada de ti, pero proyectar al final es imposible ocultar por el lenguaje corporal, por el tono de voz, por el léxico. Al final somos como libros abiertos. Entonces, por eso yo, o sea, no miento ni me gusta mentir, porque creo que es muy fácil detectar una mentira y me gusta ser muy sincero o muy honesto porque también se alinea un poco con mi filosofía de vida, ¿no? De que yo me considero un científico, quiero ir con la verdad por delante, con las ideas claras, porque no me gusta perder el tiempo y para mí mentir es perder el tiempo. ¿Entiendes? el punto, Raúl, ¿qué es la verdad? Es decir, tú defines la verdad, ¿no? Es decir, Exacto, imagínate que tienes una entrevista de trabajo y te va mal. Es decir, te lo puedes ver de muchas formas distintas, ¿no? He perdido una oportunidad, he ganado una oportunidad porque no me interesaba y por lo tanto al final no he aceptado una cosa que me podría haber ido mal, he ganado experiencia y entonces la misma situación para ti, las tres pueden ser verdades, ¿no? Es decir, depende de cómo lo veas. claro, Ah, no tiraba tanto por el hecho de ocultar algo que te haya pasado y proyectar algo claro. distinto, pero el asimilar lo que te haya pasado de una forma u otra. Am, bueno, un poco eso. También soy partidario, de decir la verdad siempre, Sí, de que tu cara, microexpresiones, a mí me encanta este tema. No sé si nunca lo vamos a tocar seguramente, alguna aunque vez. no, El lenguaje verbal, no verbal, sí, es un tema tiene interesante, aunque tendría que sí. preparármelo un poco porque no tengo ni idea. Bueno, esto al final todos aprendemos, ¿no? Yo el primero aquí, que Raúl siempre me abre los ojos. Em, pero sí, sí, sí. Pues bueno, y quería hacer un pequeño... Yo creo que he dicho bastantes frases célebres hoy, así que no cerraré con ninguna frase épica, pero me gustaría decir que al ser el tercer podcast, me he dado cuenta de que al final todo está interconectado y aquí tiene cabida todo. Hemos pasado del bosque oscuro a teoría de juegos, a la banalidad del mal, a la religión, a lo que es la verdad y lo que no es la verdad y de nuevo a la banalidad del mal, porque al final lo que es verdad y lo que no es verdad depende del lenguaje, ¿no? Nosotros como seres humanos limitados no podemos definir lo que es la verdad, porque nosotros definimos la verdad en nuestro contexto, en nuestra coyuntura, es decir, la verdad humana no es la verdad universal. Yo te puedo hablar de mi verdad, pero es mi verdad. Entonces, todo se mide, la frase de hoy es, no es la frase así porque te la digo de memoria, ¿no? Pero todo depende Sí. del color del cristal por el que se mira, ¿no? Entonces, yo te hablo de mi verdad porque mis ojos son un sensor con una resolución específica, mi cerebro es un procesador con una capacidad limitada, mi oído igual es un micrófono. Entonces, yo al final soy una computadora limitada que percibe una realidad y la realidad para mí es como un programa informático con errores. Entonces yo te paso los datos a ti que será este otro tema de la realidad es una simulación. Lo hablaremos en otro tema. Muy interesante. También quería aportar unas migas de un posible tema, ya lo hablaremos con Raúl, ¿no? Esto es Edward Sapir, que dice que, bueno, que la estructura del idioma influye en cómo pensamos y cómo percibimos el mundo, ¿no? Por lo tanto, eso que decía Raúl, que al final la realidad está moldeada por el idioma y esas, al final después intentamos comunicarnos entre personas, pero es como si tuviéramos lenguaje distinto, ¿no? Al final. Y esto lo extrapolas un poco, haces un poco de zoom out y dices, ok, si nos cuesta comunicarnos entre personas del mismo entorno, después hay dialectos,
hay culturas, hay otros idiomas. Y ya si extrapolamos al cosmos, que era un poco la visión de hoy, todavía es incluso más bestia. Claro. Ah, entonces, no sé, cómo moldea el idioma, la realidad y por lo tanto todo el resto es muy interesante también. Intentaré, Pero sí, La Matrix la Eterna, Matrix Eterna. Intentaré no traer temas tan densos porque no quiero explotarte, porque al final dirás, uy, Raúl, me va mal este jueves hacer podcast y yo pensaré, quizás que el tema del otro día era muy denso, ¿no? Intentaré que va. que sea más denso, ¿no? Que sea más ligero, pero era un tema que quería que quedara porque Sí, hacía tiempo que te lo quería comentar y pensé hasta que no sea podcast no sacaré. Y me ha gustado mucho, así que quedamos para la próxima semana y con otro tema más ligero para todo el público. perfecto. Un tema muy interesante hoy, Raúl. Hay temas más densos, más ligeros. Al final nuestra misión es un poco hacer un downsizing, ¿no? Y ejemplificarlo, que se entienda, que se pueda entender en la vida cotidiana y lo más importante, ver la filosofía en muchos aspectos, ¿no? Exacto, Ver que está por todos lados y al final compartirla entre todos. Esto es lo interesante de todo esto. exacto. Al final lo importante es el camino, porque no vamos a llegar a ningún destino. Sí, Pues muchas exactamente. gracias, Kim, por el día de hoy. Gracias a ti, Raúl. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Venga, un saludo.